En la boda de mi hija, me sentaron junto al baño. Eres demasiado pobre para sentarte con todos los demás, susurró el novio. Me senté allí, solo y humillado, cuando de repente un hombre con traje negro se sentó a mi lado. Hagamos como si fuéramos viejos amigos, dijo en voz baja. En ese momento, mi hijo nos vio juntos y su rostro palideció, como si hubiera visto un fantasma, porque ese hombre con traje negro podía destruir todo lo que habían ocultado. Me habían colocado cerca del baño, con una sola palabra. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Papá, necesito hablar contigo sobre la boda. La voz de Jennifer tenía ese filo que aprendí a reconocer a lo largo de los años, el tono que usaba cuando quería algo. Estaba junto a la encimera de mi cocina, su anillo de compromiso atrapando la luz de la tarde de febrero que se filtraba a través de mis cortinas desgastadas. Michael se recostaba contra el marco de la puerta detrás de ella, con los brazos cruzados, ya aburrido. Me senté en mi pequeña mesa del comedor, con las manos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. Por supuesto, cariño. Lo que necesites, dije. Jennifer intercambió una mirada con Michael. Algo pasó entre ellos, un acuerdo silencioso en el que yo no formaba parte. La familia de Christopher está acostumbrada a cierto estilo de vida. Tocó el borde de la encimera, sus dedos recorriendo la superficie como si buscara polvo. La boda va a ser de alto perfil. Habrá socios de negocios, gente importante. Eso es maravilloso. Sonreí, recordando a Jennifer cuando era una niña, girando en el aula después de clases, diciéndole a todos que su papá era el hombre más inteligente del mundo. Estoy muy feliz por ti, Jennifer. Bien. Feliz. Eso es bueno. Caminó hacia la ventana, su abrigo caro, probablemente de $400, tal vez más, moviéndose con cada paso. Pero hay algo. Necesito tu ayuda. Cualquier cosa, dije. Necesito que ajustes cómo te presentas. Las palabras cayeron extrañas, como si estuvieran en un orden incorrecto. Michael se removió de su posición junto a la puerta. Vamos, Jen. Dilo directo. Se volvió hacia mí y su rostro tenía esa determinación que reconocí desde que tenía 16 años, cuando discutía para que le permitieran quedarse fuera más tarde. Necesito que finjas ser más exitoso de lo que eres. Solo por la boda, solo por un día. Mis manos comenzaron a temblar. Dejé la taza con cuidado. ¿Qué me estás pidiendo? Papá, no lo hagas más difícil de lo que necesita ser. Se movió hacia la mesa y se sentó frente a mí. El padre de Christopher posee 3 concesionarios de autos. Su madre está en juntas de caridad. Van a preguntar por ti, por lo que haces. Hice lo que pude, dije en voz baja. Fui maestro. Enseñé historia durante 37 años. ¿Ves? Eso es exactamente a lo que me refiero, dijo Michael, alejándose del marco de la puerta y mostrando su nuevo reloj, al menos $300, brillando mientras gesticulaba. Dices maestro y la gente piensa, bueno, tal vez deberías decir que estuviste en gestión educativa. Técnicamente cierto. Manejas aulas, estudiantes, planes de estudio. Miré a mi hijo. ¿Cuándo había aprendido a torcer las palabras así? Es mi día de boda, papá, dijo Jennifer, extendiendo la mano hacia mí, deteniéndose justo antes de tocarme. Mi día especial. ¿No puedes hacerme esto por una vez? Una vez. La frase resonó en mi cabeza. Pensé en hace 5 años, trabajando turnos dobles, dando clases particulares 4 noches a la semana, cancelando mi viaje para ver el Gran Cañón. $35,000 para su matrícula de posgrado en Portland State. Me abrazó tan fuerte cuando fue aceptada. Me dijo que era el mejor padre del mundo. No entiendo por qué necesitas que mienta. No es exactamente mentir, dijo Jennifer. Michael se sentó en la tercera silla, acomodándose como si esto fuera una negociación. Solo es presentar las cosas mejor. Estuviste en gestión educativa. Vives en el sureste de Portland. Eso es cierto.
No hace falta mencionar que es un apartamento pequeño. Estás jubilado ahora. Totalmente correcto. Después de todo lo que he hecho por ustedes. Después de todo. La voz de Jennifer se volvió aguda. Papá, eso no es justo. Estamos agradecidos por todo. Por eso te pido esto. Si realmente me quieres, me ayudarás a encajar con la familia de Christopher. Harás esto más fácil, no más difícil. La miré. La luz a través de la ventana iluminaba un lado de su rostro, dejando el otro en sombra. Traté de encontrar a la niña que solía esperarme fuera del aula, que me tomaba la mano y me contaba su día. Ya no estaba. ¿Quieres que finja ser alguien que no soy? Quiero que estés ahí para mí. Su voz se quebró, y odié lo bien que sabía usar cada emoción a su favor. ¿Es mucho pedir? Solo un día, unas horas. Ni siquiera tienes que decir mucho. Solo déjame presentarte de la manera correcta. Michael se recostó en su silla. Papá, ¿sabes cómo funcionan estas cosas? Las apariencias importan. Jen no te está pidiendo que cambies quién eres. Solo que te presentes mejor. Presentarte mejor. Como si yo fuera un proyecto que necesitara pulido. Pensé en hace 3 años. Michael vino a esta misma mesa pidiendo $8,000 para iniciar un negocio. 6 meses como máximo y te lo pago con intereses. Nunca volvió a mencionarlo. Ni siquiera reconoció qué pasó. Hay un Men's Wearhouse en la avenida 82, continuó Jennifer, percibiendo mi debilidad. Consigue algo en gris oscuro o azul marino. Nada que parezca barato. Te doy $800 para ello. Y antes de la boda, quiero traer a Christopher a que te conozca. Tendremos que limpiar un poco el apartamento, quizá guardar algunas cosas. Gesticuló vagamente hacia mis paredes, las fotos enmarcadas de ella y Michael creciendo, los estantes llenos de libros de historia que había acumulado durante décadas. Me avergüenzas, dije. Papá, no seas dramático, intervino Michael otra vez, siempre respaldando a su hermana cuando le convenía. Estamos tratando de ayudarte. Esto es algo bueno. Conocerás a la familia de Christopher. Son buena gente. Probablemente te caerán bien. Siempre y cuando finjas ser otra persona, murmuré. Jennifer se levantó, alisó su falda. ¿Sabes qué? Olvídalo. No vengas a la boda. Quédate aquí, en tu pequeño apartamento con tu pequeña vida, y le diré a Christopher que mi padre no pudo venir. ¿Eso sería mejor? Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Miré a esa extraña que llevaba el rostro de mi hija. Entonces no es eso lo que quiero. ¿Qué quieres? Ahora lloraba o fingía llorar. Ya no podía distinguirlo. Estoy tratando de empezar una nueva vida. Christopher es bueno conmigo. Su familia tiene contactos que podrían ayudar tanto a Michael como a mí. Esto es importante, papá. ¿Por qué no puedes entenderlo? Pensé en mi esposa, fallecida hace 7 años. ¿Qué diría si pudiera ver esto? ¿Me diría que mantuviera mi postura? ¿O que cediera para mantener la paz? ¿Que sacrificara una vez más por nuestros hijos? Mis hombros se hundieron. Está bien. Está bien. ¿Qué? Lo haré. Las palabras supieron a ceniza. Seré quien necesites que sea. El rostro de Jennifer se iluminó al instante, las lágrimas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Gracias, papá. No te arrepentirás. Será hermoso. Lo verás. Me abrazó rápidamente, como si se cerrara un trato. Michael ya estaba revisando su teléfono. Te enviaré los detalles para conocer a los padres de Christopher, dijo Jennifer, dirigiéndose a la puerta. Probablemente la próxima semana. Y recuerda, gestión educativa, jubilación cómoda, sureste de Portland. Mantén los detalles vagos. Positivo. Se fueron juntos. Escuché el auto de Michael arrancar en el estacionamiento de abajo. Caminé hacia la ventana, los vi alejarse en su nuevo sedán alemán, probablemente más caro de lo que gané en un año enseñando.
El apartamento se sentía más vacío que antes de su llegada. Me senté de nuevo en la mesa. 3 tazas de café estaban ahí, la mía apenas tocada, las de ellos vacías. Me quedé mirándolas largo rato, tratando de entender cómo había criado a 2 personas que me veían y veían algo que necesitaba ser ocultado. La luz se desvanecía cuando pude moverme de nuevo. No físicamente, me levanté 2 veces, una al ventanal, otra al baño. Pero mentalmente, mis pensamientos seguían dando vueltas a la cara de Jennifer cuando dijo, «Finge». La crueldad casual de Michael envuelta en palabras razonables. Las 3 tazas de café aún estaban en la mesa. Debería lavarlas, preparar la cena, hacer lo normal de un martes de febrero. En lugar de eso, fui a la estantería y tomé la foto enmarcada de la graduación universitaria de Jennifer. Ella con birrete y toga, el brazo sobre mis hombros, sonriendo ambos. Recuerdo que ese día me presentó a sus profesores, diciéndoles que yo había sido la razón de su éxito. Coloqué la foto y tomé otra, del matrimonio de Michael, 4 años atrás. Había tomado un préstamo personal de $12,000 al 8% de interés, porque él decía que los futuros suegros esperaban un cierto nivel. Le creí entonces, creí que era una inversión en su felicidad. El préstamo me tomó 2 años pagarlo. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora y revisé la cuenta bancaria. Los números me miraban en frías letras azules. Cuenta corriente y de ahorros, $15,000. Ese ahorro representaba todo. Toda mi red de seguridad acumulada durante 7 años de vida de retiro cuidadoso. Mi pensión llegaba a $2,800 al mes. El alquiler, 1,400. Servicios, comida, lo básico. Todo sumaba rápido. No era pobre, exactamente, pero tampoco estaba cómodo. $800 para un traje, más de un cuarto de mi ingreso mensual. Hice clic en Men's Wearhouse, revisé opciones de renta. Gris oscuro o azul marino, dijo Jennifer. Nada que pareciera barato. La ironía no me pasó desapercibida, gastar dinero que no tenía para parecer tener dinero que no tenía. El teléfono estaba al lado de la computadora. Lo tomé, abrí los mensajes, empecé a escribir a Jennifer. He estado pensando en lo que me pediste. Lo borré. Empecé de nuevo. ¿Podemos hablar más sobre esto? No estoy seguro. Borré eso también. ¿Qué diría? ¿Que me dolía? Ella sabía que dolía. ¿Que estaba mal? No le importaba. Que había pasado toda mi vida adulta enseñando a mis hijos, siendo honesto, valorando el carácter sobre la apariencia, y ahora querían que hiciera lo contrario. Dejé el teléfono. 7 años atrás, cuando murió mi esposa, sostuve a Jennifer mientras lloraba. Tenía 25 años, todavía encontrando su camino. No sé cómo hacer esto sin mamá, susurró. Le dije que lo resolveríamos juntos, que siempre estaría allí para ella. Lo decía en serio. Los recuerdos cambiaron. Jennifer con 14 años llegando de la escuela, abrazándome en la cocina de nuestra antigua casa. Papá, ¿puedes venir a mi concierto mañana? Quiero que todos mis amigos te conozcan. Le dije a todo el mundo que mi papá es el mejor maestro de la ciudad. Fui, claro, me senté en el auditorio con los demás padres, la vi cantar en el coro, sonreír con orgullo cuando me saludó desde el escenario. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo me convertí en alguien que necesitaba esconder? Abrí un bloc de notas en mi computadora y comencé a escribir las instrucciones de Jennifer como si fuera una lista de compras. Traje, Men's Wearhouse, $800, gestión educativa, apartamento limpio antes de la visita de Christopher, detalles vagos, sureste de Portland. El acto de escribirlo lo hizo real. Me estaba comprometiendo con esto, con la mentira, a fingir que mi vida era otra. Mis manos flotaban sobre el teclado. Pensé en llamar a Jennifer, decirle que reconsideraba, que no podía hacer esto. Pero, ¿y luego qué? Ella decía lo que decía. Si me negaba, no estaría en la boda. La perdería por completo. ¿Eso era peor que perderme a mí mismo? Cerré la computadora, volví a la sala.
Mi apartamento no era grande, 700 pies cuadrados de vida modesta. El sofá era viejo pero limpio. Las cortinas, descoloridas pero funcionales. Los libros en mis estantes representaban una vida de aprendizaje, de enseñanza, de tratar de expandir mentes y abrir mundos para los estudiantes que entraban a mi aula. Estaba orgulloso de este espacio. Era mío, pagado con mi pensión, lleno de recuerdos. Ahora lo veía a través de los ojos de Jennifer, viejo, insuficiente, embarazoso. Me senté en el sofá, apoyé la cabeza contra los cojines. En algún lugar de mi mente, la voz de Michael resonaba. 6 meses, como máximo, y te pagaré con intereses. Lo prometo. Eso fue hace 3 años. $8,000 que había transferido sin dudar porque mi hijo necesitaba ayuda. Nunca pagó ni siquiera un centavo, nunca reconoció la deuda. Y, aun así, iba a ponerme un disfraz y fingir por su beneficio. Es solo un día, dije en voz alta al apartamento vacío. Solo un día de fingir. He hecho cosas más difíciles. Pero incluso mientras lo decía, sabía que algo se había roto. No de repente, nada dramático. Pero había una grieta, una pequeña fisura en los cimientos de cómo entendía mi relación con mis hijos. Me veían como un problema a gestionar. Tomé el teléfono de nuevo, abrí el sitio de Men's Wearhouse, encontré la ubicación en la avenida 82. Estaban abiertos hasta las 7 en días de semana. Podría ir mañana después del almuerzo, probarme algo apropiado. Gris oscuro o azul marino, nada que pareciera barato. Lo anoté en mi calendario, miércoles, 2 de la tarde, alquiler de traje. Mi mandíbula se tensó mientras escribía. No era enojo, todavía no. Algo más. Una pequeña semilla dura de reconocimiento de que esto no sería lo último que me pedirían que comprometiera. La boda de Jennifer era solo el comienzo. Pronto habría eventos de la familia de Christopher, vacaciones donde tendría que mantener la ilusión, nietos a quienes se les enseñaría a ver a su abuelo a través de un lente de respeto fabricado. A menos que dijera que no. Pero no diría que no. Ese no era yo. Yo era el padre que daba, que sacrificaba, que se presentaba incluso cuando le costaba todo. Dejé el teléfono sobre la mesa de café, miré la pantalla de televisión en blanco. Mi reflejo me devolvía la mirada, distorsionado y gris. «Estás haciendo lo correcto», susurré a ese reflejo. «Es su boda. Haces esto porque la amas». El reflejo no respondió, no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, solo me devolvió la mirada con ojos cansados que habían visto demasiado, dado demasiado y, de alguna manera, aún tenían más por dar. Afuera, la noche de febrero ya era completa. En algún lugar de Portland, Jennifer probablemente le estaba diciendo a Christopher lo bien que había salido la conversación, como su padre había aceptado todo. Michael probablemente estaba en algún bar, olvidando la tarde, y yo estaba solo en mi pequeño apartamento, comprometido con una mentira que no quería contar, por hijos que habían aprendido a tomarlo todo y ofrecer nada a cambio. Mañana alquilaría el traje. Mañana comenzaría a convertirme en otra persona. Esa zona ha visto un verdadero auge. Los valores de las propiedades deben ser impresionantes. Tengo un lugar allí, sí, modesto, pero cómodo. ¿Ha considerado venderlo? Richard se inclinó hacia adelante de nuevo. El mercado está en alza. Buen momento para capitalizar la plusvalía. En realidad, alquilo. Una pausa. Solo un instante, pero lo sentí. La sonrisa de Patricia no cambió, pero algo en sus ojos sí. Hombre inteligente. Richard recuperó la compostura con suavidad. La liquidez es importante. Hablando de eso, ¿cuál es su estrategia de inversión actualmente? ¿Acciones, bonos, propiedades en otros lugares? Jennifer presionó su pie contra el mío debajo de la mesa. Una advertencia, mantente en el guión. Pero algo dentro de mí se rompió. No era ira, ni disgusto. Era un asco abrumador que me revolvía el estómago ante la actuación, las mentiras calculadas, al fingir que mi vida era algo que no era. Dejé el tenedor sobre el plato.
Necesito ser honesto. Mi voz salió tranquila. La voz de maestro que había usado durante 37 años cuando un estudiante necesitaba escuchar la verdad. Ha habido un malentendido. No estuve en gestión educativa. Fui profesor de historia en secundaria. No tengo carteras de inversión ni propiedades. Lo que gané, lo gasté en mis hijos, en asegurarme de que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. El silencio cayó como un telón de teatro. La expresión de Richard se volvió cuidadosamente neutral. Los labios de Patricia se presionaron en una línea fina. La mandíbula de Christopher se tensó visiblemente. El rostro de Jennifer palideció, los nudillos blancos alrededor de la servilleta. Bueno, dijo Patricia con voz fría como cristal, eso ciertamente es admirable. Muy noble. Richard añadió, pero la palabra sonó más como un insulto que como un cumplido. La conversación continuó, pero todo había cambiado. Ahora hablaban a mi alrededor, dirigiendo las preguntas a Jennifer, discutiendo temas en los que yo no podía participar. Patricia preguntó sobre destinos de luna de miel. Christopher mostró fotos de casas en su teléfono. Su futuro hogar, llamaba él, aunque más tarde supe que era alquilada a 3.500 al mes. Richard mencionó sus 3 exitosos lavaderos de autos y sus planes de expansión. El subtexto era claro: tenemos riqueza. Somos exitosos. Tú no. Me senté a través de 4 platos que no pude saborear. Pato sellado, vegetales asados arreglados como arte, un postre de chocolate que probablemente había tomado horas preparar. Cada bocado era ceniza. Cuando Richard pagó la cuenta, sin ofrecer dividirla, sin pedirme contribución, sentí todo el peso de mi irrelevancia. En el estacionamiento detrás del restaurante, el aire frío mordía a través de la chaqueta del traje alquilado. Jennifer caminaba rápido delante de mí, sus tacones resonando agudos contra el pavimento. La seguí. Christopher y sus padres ya se habían marchado. Ella se giró hacia mí, y su rostro era algo que nunca había visto antes. Rabia. Pura e inalterada rabia. Arruinaste todo, su voz temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste simplemente mantener silencio? Solo sentarte y asentir y dejar que pensaran. ¿Pensar qué? Pregunté. ¿Que soy alguien que no soy? Sí, dijo ella, llorando ahora, pero no por tristeza, sino por frustración, por vergüenza. ¿Es tan imposible? Una cena, papá. Unas horas de fingir. Pero no, tenías que ser honesto. Tenías que avergonzarme frente a la familia de Christopher. No me avergüenzo de lo que soy, Jennifer. Bueno, tal vez deberías. Sus palabras fueron como una bofetada. Tal vez si te hubieras preocupado más por el éxito y menos por ser noble, no estaríamos en esta situación. Tal vez si hubieras ahorrado dinero en lugar de gastarlo en nosotros, tendrías algo que mostrar de tu vida. Me quedé allí, manos en los bolsillos del traje alquilado, dejando que sus palabras me golpearan. ¿Qué podía decir? Que había trabajado en 2 empleos para pagar su matrícula, que había cancelado vacaciones, comido barato, usado ropa vieja para que ella tuviera ropa nueva. Ella lo sabía todo. Simplemente no le importaba. Lo siento, dije en voz baja. Lo intenté. No lo suficiente. Se limpió los ojos, emborronando la máscara de maquillaje. Olvídalo, dijo. Tengo que irme. Se subió a su auto, algo nuevo, alemán, que yo no reconocía, y se fue sin mirar atrás. Me quedé solo en el estacionamiento por un largo rato. Otros comensales entraban y salían a mi alrededor, parejas riendo, grupos conversando. Nadie notaba al anciano con traje alquilado, parado perfectamente quieto mientras su mundo se derrumbaba. En casa, colgué cuidadosamente el traje. $800. Necesitaría recuperar el depósito. Me senté en la oscuridad, todavía con la camisa blanca, y esperé. Mi teléfono sonó a las 10:30. Michael, Jen llamó. Su voz fría, distante. No puedo creer que hicieras eso, dijo.
Esta era su oportunidad de tener una buena vida, papá. La familia de Christopher tiene dinero, conexiones. Podría haberlo tenido todo. Y lo saboteaste por tu orgullo. No era orgullo. Ahórralo. Solo intenta no arruinar también la boda real. La llamada terminó. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, mirando la pantalla en blanco. Afuera, Portland continuaba con su noche. Los coches pasaban, sirenas a lo lejos, la vida continuaba para personas cuyos hijos no los despreciaban. El traje colgaba de la puerta de mi habitación, un disfraz para una actuación que había fracasado. Mañana lo devolvería, recuperaría el depósito, retomaría mi pequeña vida en mi pequeño apartamento. Pero algo había cambiado. No en ellos, en mí. Una pregunta se formó en mi mente, silenciosa pero insistente. ¿Por qué seguía intentando complacer a personas que me veían como una carga? No tenía respuesta todavía. El silencio que siguió a la cena era ensordecedor. Llamé a Jennifer a la mañana siguiente. Contestó en el quinto timbre. No puedo hablar ahora. Clic. Le envié un mensaje de disculpa, aunque ¿por qué? Todavía no estaba seguro. Por ser honesto, por existir. Ninguna respuesta. 3 días después, intenté de nuevo. Cariño, lo siento por la cena. ¿Podemos hablar? Pasaron horas. Luego, demasiado ocupada con los preparativos de la boda, dejé de intentarlo. Marzo se convirtió en un estudio de ausencia. Mi teléfono se sentaba sobre la encimera de la cocina como un artefacto de una civilización muerta. Lo tomaba compulsivamente, revisaba mensajes que nunca llegaban, lo volvía a colocar. Los mensajes de Jennifer, cuando llegaban, eran puramente logísticos. Boda, 18 de abril. Hotel de Nine en el centro, 200 invitados. Ceremonia a las 4 de la tarde. Recepción a las 6. No, te amo. No, espero que puedas asistir. Solo coordenadas para un evento al que estaba obligado a asistir. Pregunté por el código de vestimenta. Respondió, formal. Ofrecí dinero. Cualquier cosa, incluso $1000 de mis ahorros. Todo lo paga la familia Benjamin. Solo preséntate. Solo preséntate. Como si eso fuera todo para lo que servía. El silencio de Michael era paralelo. Llamé 2 veces. Ambas llamadas fueron al buzón de voz. Solo para comprobar, hijo. Te quiero. Sin respuesta durante una semana. Luego un mensaje, ocupado con trabajo. Nos vemos en la boda. Habían coordinado. Mis hijos, que solían discutir por todo, habían encontrado un terreno común: congelarme. El apartamento se convirtió en prisión y santuario a la vez. Caminaba por las habitaciones que de repente se sentían demasiado pequeñas y vacías al mismo tiempo. Pasaba frente al refrigerador donde aún se adherían los dibujos de la infancia de Jennifer, pinturas con los dedos de hace 28 años, descoloridas y rizadas. Pasaba por la estantería con el trofeo de la liga infantil de Michael. Había dirigido su equipo durante 3 años, renunciando a mis sábados por la mañana. Sacaba álbumes de fotos que no abría desde hacía meses. Graduación de Jennifer en la secundaria. Había sido la mejor de su clase, con ofertas de becas completas de 3 universidades. Me senté en la primera fila, lágrimas corriendo por mi rostro, pensando, lo logramos. Ella lo logró. Ese también fue mi 25º aniversario laboral. La escuela había planeado una ceremonia, una placa conmemorativa, pastel en el salón de maestros. Lo omití. La graduación de Jennifer fue la misma tarde, y nunca hubo duda de cuál importaba más. Otra foto. Michael a los 22, junto a un Honda Civic usado. Recordé ese día. Me había llamado llorando 2 semanas antes. Totalmente destrozado su coche. Sin seguro. Se le acababa el desempleo. No podía llegar a entrevistas sin carro. Papá, lo siento mucho. Había tomado un préstamo personal, $6000 al 9% de interés. Comí ramen y mantequilla de maní durante meses para poder pagar. Me abrazó cuando le entregué las llaves. Prometió devolverme el dinero tan pronto estuviera de pie.
Eso fue hace 13 años. El préstamo estaba pagado hace mucho. Michael nunca contribuyó ni un centavo. Pasé a la foto de mi cumpleaños 60, hace 3 años. Había mencionado semanas antes que esperaba que pudiéramos cenar juntos. Llegó el día. Ambos hijos enviaron mensajes alrededor del mediodía. Papá, ocupado, aplazamos. Calenté una cena congelada, comí solo, me fui a la cama a las 8. Una semana antes de la boda, apareció un sobre de crema pesada en mi buzón. La invitación era hermosa, relieve dorado, caligrafía elegante, cartulina lo suficientemente gruesa como para construir casas. El señor y la señora Richard Benjamin solicitan el honor de su presencia en el matrimonio de su hijo, Christopher Michael Benjamin, con la señorita Jennifer Marie Butler. Lo leí 3 veces. Era el padre de la novia, pero estaba formalmente invitado como un primo lejano. Mi nombre no aparecía en ninguna parte, ni como anfitrión, ni siquiera como reconocimiento. Esta era una boda Benjamin. Jennifer simplemente era la novia que estaba siendo adquirida. Apoyé la invitación en la encimera de la cocina, donde la veía todas las mañanas mientras preparaba café, un recordatorio hermoso de mi irrelevancia. A pesar de todo, la frialdad, el rechazo, la invitación formal que me trataba como extraño. Quería darle a Jennifer algo significativo, algo que dijera, sigo siendo tu padre. Te sigo amando. Quizá los objetos materiales hablaran más fuerte que las palabras en su nuevo mundo. Conduje hasta Hawthorne Boulevard un jueves por la tarde. La calle estaba llena de boutiques y cafés que nunca había visitado, tiendas que vendían productos artesanales a personas con ingresos artesanales. La tienda de antigüedades estaba entre un estudio de cerámica y un bar de vinos. Dentro, rodeado de objetos del pasado de otras personas, busqué. La joyería vintage me parecía impersonal, los muebles demasiado pretenciosos. Entonces vi el reloj, de bronce y caoba, fabricado en los años 40, con números romanos y una esfera que había envejecido con carácter. Lo levanté, giré la llave. El mecanismo comenzó a marcar el tiempo. Constante, confiable, hecho para durar. Es una pieza de calidad, dijo el dueño de la tienda. Tal vez 50 años, barba gris, ojos amables. Hecho para durar generaciones. Es para la boda de mi hija, dije. Su sonrisa era genuina. Ella lo apreciará. Estas piezas conservan su valor, tanto monetario como sentimental. Eso espero, respondí en voz baja. $500, casi el 20% de mi pensión mensual. Pagué en efectivo, billetes retirados del cajero específicamente para este propósito. El dueño lo envolvió cuidadosamente en papel marrón y burbuja. En casa, lo volví a envolver con papel caro de una tienda de manualidades, $12, más de lo que normalmente gastaría. Lo até con cinta de seda y adjunté una tarjeta escrita con mi caligrafía cuidadosa. Para Jennifer y Christopher, que su vida juntos sea tan atemporal como este reloj. Con amor siempre, papá. Practicaba lo que diría al dárselo. ¿Lo abriría siquiera en la boda? ¿Me lo agradecería frente a la familia de Christopher? ¿O mi regalo sería discretamente desplazado, un bochorno que ella manejaría más tarde? La noche antes de la boda, mi teléfono vibró. Jennifer, por favor, solo ven mañana y no llames la atención. Gracias. Lo leí 3 veces, buscando calor que no estaba allí. No un te amo, papá. No un me alegra que estés aquí. Solo instrucciones para manejar a un invitado problemático. Coloqué el teléfono junto al reloj envuelto en la mesa del comedor. En mi dormitorio, había dispuesto la ropa del día siguiente. El mismo traje de la cena. Lo alquilé de nuevo. Otros $800 que no podía permitirme. Zapatos pulidos, corbata conservadora. Todo listo. Yo estaba listo. Pero, ¿para qué? Para ser tolerado, manejado, sentarme silenciosamente en cualquier rincón que me asignaran y ver a mi hija casarse en una familia que medía el valor por estados de cuenta bancarios. Apagué las luces, me metí en la cama, pero el sueño no llegaba. El reloj de mi sala, mi viejo reloj de pared, no el regalo, marcaba la oscuridad. Cada segundo era uno más cerca del mañana, de un evento que me llenaba de temor en lugar de alegría.
A través de la ventana de mi dormitorio, la luz de la luna tocaba el regalo envuelto sobre la mesa. $500 de esperanza de que tal vez, de alguna manera, ella todavía me amaba por debajo de la vergüenza. Cerré los ojos y esperé la mañana. El día de la boda llegó con cielos grises de Portland que combinaban perfectamente con mi estado de ánimo. Me desperté a las 6, aunque apenas había dormido. Mi viejo traje de color carbón colgaba de la puerta del armario, no alquilado esta vez, solo planchado y presentable a pesar de su edad. Pasé una hora preparándome, pulí mis zapatos hasta que brillaban, al menos a cierta distancia. Me até la corbata 3 veces hasta que quedó bien. Revisé mi reflejo con el ojo crítico de alguien que sabe que el juicio se acerca. El reloj envuelto estaba en su bolsa junto a la puerta. $500 de esperanza. Conduje al centro de la ciudad y estacioné en el garaje del Hotel Nine. $25 por todo el día. Lo anoté mentalmente, otro gasto que no podía permitirme del todo, pero que pagaría de todos modos. El ascensor subió hasta el piso del evento. Las puertas se abrieron a un despliegue de opulencia que solo había visto en revistas: orquídeas blancas en jarrones de cristal, candelabros reflejando la luz como cascadas congeladas, champán servido en bandejas de plata por camareros con uniformes impecables. 200 invitados, vestidos de diseñador, se movían con la confianza casual de quienes realmente pertenecían allí. Apreté con fuerza la bolsa del regalo y me adentré en la sala de recepción. Cerca de la entrada del salón había un cuadro con el mapa de las mesas, marco dorado, caligrafía elegante con los nombres y las asignaciones de cada invitado. Me acerqué, pasando el dedo por la lista alfabética: Butler, Verney, mesa 18. Mi estómago cayó. A través de las puertas abiertas del salón, pude ver la mesa 18 en el rincón más alejado, a unos 3 metros de las puertas del baño, con poca iluminación comparada con las mesas del frente, bañada apenas por el resplandor de los candelabros. Las mesas de la 1 a la 6, cerca de la mesa principal, estaban claramente reservadas para la familia y los invitados VIP. Podía leer las tarjetas desde aquí. En la mesa 5 estaban Michael y Amanda Butler. Mi propio hijo sentado 15 mesas más cerca de su hermana que yo. Recorrí el salón, esquivando mesas ya preparadas con vajilla de cristal y borde dorado. Nadie me reconoció. Los invitados se agrupaban en círculos, riendo, levantando copas de champán. Yo era invisible, una figura de fondo en la celebración de otros. En la mesa 18 encontré mi tarjeta: Señor Verney Butler, escritura poco elegante. Los demás nombres eran irrelevantes, desconocidos, familiares lejanos de los Benjamin. Ninguna familia, ningún amigo. Me senté, colocando la bolsa del regalo cuidadosamente bajo la silla, fuera de la vista. ¿Qué sentido tenía mostrar un gesto que nadie notaría? Desde mi rincón observé la dinámica del salón. La mesa principal brillaba con atención. Richard y Patricia Benjamin ocupaban el centro, rodeados de admiradores. Christopher se movía entre la multitud con su smoking de diseñador, estrechando manos, aceptando felicitaciones. Michael estaba con una copa de champán, riendo de algo que Richard decía, chocando vasos como si fueran viejos amigos. Jennifer apareció con su vestido blanco previo a la recepción, cabello peinado en ondas elaboradas, maquillaje impecable. Se movía de grupo en grupo, aceptando abrazos, irradiando alegría. Nuestros ojos se cruzaron una sola vez a través del salón, separándonos por 40 pies. Ella apartó la mirada rápidamente. Ninguno de mis hijos se acercó a saludarme. Los camareros pasaban periódicamente por mi mesa, camino al baño o de regreso. Algunos me miraban con ligera curiosidad. ¿Quién es ese hombre mayor sentado solo en el rincón? Yo mantuve la mirada baja, intentando ocupar el menor espacio posible. Christopher apareció durante la hora del cóctel sosteniendo una copa de champán, su sonrisa calculada y fría. Verney, gesticuló hacia mi mesa. Espero que la ubicación funcione para usted. Lo miré. Mesa 18, bastante alejada de las mesas familiares. Bueno, tuvimos que organizar la ubicación por... Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente las palabras. Por estatus, quiero decir,
por lo bien que los invitados se conocen entre sí. ¿Quiere decir por mi situación económica? Lo miré directo a los ojos. Porque es pobre, dijo él con risa nerviosa, cortante. Digamos que nuestros invitados están acostumbrados a ciertos niveles de conversación, inversiones, negocios, ese tipo de cosas. Se inclinó ligeramente. Usted mismo lo dijo en la cena. Es un simple maestro, el padre de Jennifer, ¿verdad? Ya estaba dando un paso atrás, desestimándome. Solo disfrute de la celebración. Trate de no molestar a Jennifer, ¿de acuerdo? Caminó antes de que pudiera responder, ya saludando a otros invitados con más calidez de la que me había mostrado. Me senté solo, con un vaso de agua en la mano. No había tocado el champán, no podía arriesgarme a parecer ebrio o poco profesional, incluso ahora, cuando el profesionalismo claramente no importaba. Michael me miró una vez desde el otro lado del salón. Nuestros ojos se cruzaron. Se apartó, tomó un trago y continuó su conversación con Richard Benjamin. Amanda, su esposa, charlaba animadamente con Patricia cerca de la mesa principal. Incluso ella había sido absorbida por el círculo familiar Benjamin mientras yo permanecía en el exilio. Un camarero rellenó mi vaso de agua. ¿Le puedo traer algo más, señor? No, gracias. Esto está bien. Sonrió amablemente y continuó. Es una boda hermosa. Sí, hermosa, dije. Me di cuenta de que esa había sido mi interacción más cálida de la noche. Dos invitados pasaron junto a mi mesa rumbo al baño, y su conversación llegó hasta mí. ¿Quién es ese hombre sentado solo allá atrás? No estoy seguro. Quizá un pariente lejano. Pobre alma, se ve solitario. No sabían que podía escucharlos. Tal vez ni les importaba. Miré mis manos sobre la mesa, envejecidas, venosas, las manos de un hombre de 63 años que había pasado la vida entregando todo a hijos que se habían convertido en extraños. $500 por un reloj que probablemente nunca darían cuerda. 35.000 para la universidad de Jennifer, que ya no mencionaba nunca. $800 por un traje alquilado para fingir ser otra persona en una cena que terminó en humillación. ¿Cuánto costaba merecer un buen asiento en la boda de tu propia hija? Más de lo que jamás habría tenido. El salón comenzó a llenarse mientras se acercaba la ceremonia. Los invitados se dirigieron a sus mesas asignadas, ajustando sillas, acomodándose. La mesa principal permanecía vacía. El cortejo nupcial entraría después de la ceremonia, pero las mesas privilegiadas se llenaron de risas y conversación. La mesa 18 permanecía casi vacía, salvo por mí. Me senté con el vaso de agua en la mano, observando a mis hijos al frente del salón. Ahora formaban parte de un mundo distinto, un mundo en el que yo era un estorbo que debía ocultarse, un problema que había que gestionar, un obstáculo entre los invitados y sus destinos. Entonces escuché una silla arrastrarse a mi lado. Alguien se sentó. Miré arriba, esperando otro extraño asignado a mi exilio, otra persona que deseara estar en cualquier otro lugar. En cambio, vi a un hombre aproximadamente de mi edad acomodándose en la silla contigua. Traje negro caro, ojos amables, sonrisa cálida que parecía genuina en un salón lleno de expresiones calculadas. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó. ¿Le importa si fingimos que somos viejos amigos? Este rincón se ve demasiado solitario para una celebración. Lo miré sorprendido. Durante toda la noche, nadie se había acercado voluntariamente. Claro, dije, señalando la silla vacía. Aunque debo advertir que no es exactamente la sección más prestigiosa. Se acomodó, colocando su copa sobre la mesa. Whisky caro, no champán. Su traje susurraba riqueza sin alardear. Algo en su rostro me resultaba familiar. ¿Nos conocemos? Me estudió atentamente. Me resulta familiar, respondí. Lo observé mejor, la forma de su rostro, cómo se arrugaban sus ojos al sonreír, la cadencia de su voz. El reconocimiento me golpeó como electricidad. Robert Thomas de Portland State. Su rostro se iluminó.
Verney Butler. No lo puedo creer. ¿Cuánto ha pasado? 20 años, al menos, desde que te mudaste a Seattle. Más cerca de 22, corrigió. Se levantó y yo también, para recibirlo. Nos abrazamos como viejos amigos de verdad, no la cortesía superficial que había observado toda la noche. Varios invitados miraron, curiosos por la muestra emocional en la mesa 18. Nos sentamos de nuevo y sentí calidez genuina por primera vez desde que llegué. «Te ves bien, amigo», dijo Robert. «Todavía tienes esa energía de maestro». «¿Todavía maestro?» «Bueno, ya retirado», sonreí. «Claramente te fue mejor que a mí», dijo Robert, pero su traje y reloj contaban la historia que su modestia no revelaba. Este era un hombre que había tenido éxito de formas que yo nunca imaginé. Luego su expresión cambió al mirar alrededor del salón. «Espera, ¿por qué estás aquí atrás?» Señaló las mesas delanteras. «Verney, eres el padre de la novia. ¿Dónde está la mesa familiar?» «Esta es mi asignación. Mesa 18. Eso es una locura. Debe haber algún error». «No hay error», interrumpí, incapaz de ocultar el tono amargo en mi voz. «Solo prioridades. Diferentes prioridades que las mías». La mandíbula de Robert se tensó. Era un hombre de negocios ahora, entrenado para leer situaciones rápidamente. No presionó por detalles, pero vi cómo la comprensión y la ira cruzaban su rostro. «Necesito decirte algo», dijo en voz baja. «Estoy aquí porque Richard Benjamin me invitó. Will me ha estado insistiendo durante meses sobre invertir en sus negocios, sus lavaderos de autos, 3 locales, todos en dificultades». Robert se inclinó, bajando la voz. «Está sobreapalancado, Verney. Deuda bancaria superior a 340.000. Necesita al menos 200.000 en capital fresco para sobrevivir el próximo año». Absorbí la información lentamente. «¿Él sabe que no has decidido?» «Sabe que estoy evaluando», respondió. Robert volvió a escanear el salón. Las decoraciones opulentas, el champán caro, el despliegue lujoso. Esta noche debía impresionarme, mostrarme valores familiares estables, aptitud empresarial. Hizo una pausa y regresó su mirada a nuestro rincón aislado. Ubicar al padre de la novia junto al baño no transmite exactamente valores familiares. Al otro lado del salón, noté que Michael se movía. Había estado cerca de la barra, pero ahora se acercaba a nuestra mesa, rostro pálido. Su bebida colgaba olvidada en la mano, toda su atención en nuestra conversación. «¿Tu hijo?», preguntó Robert siguiendo mi mirada. «Sí, Michael. Parece preocupado por algo». Vi cómo Michael cambiaba de posición nuevamente, intentando acercarse sin ser obvio. «Robert, dime más sobre la situación de Richard», dije con cuidado. «¿En qué consistiría exactamente tu inversión?» Robert me estudió, curioso por mi repentino interés, plena participación, reestructuración de operaciones, involucramiento familiar en el cambio. Hizo una pausa. «¿Por qué?» «Solo curiosidad sobre la nueva familia de mi hija», mantuve el tono casual. Robert no creyó del todo que esa fuera la única razón, pero continuó. «Richard me contactó hace 6 meses. Los lavaderos de autos tienen potencial, pero están mal gestionados. Ha tomado decisiones costosas de expansión sin respaldo de capital adecuado. Ahora lleva meses atrasado en pagos de préstamos. Los proveedores amenazan con cancelar contratos. Toda la operación está al borde del colapso. Necesita tu dinero para salvarla. Necesita mis contactos, mi reputación». Robert golpeó la mesa con los dedos una vez. «La última parte importa más. Si invierto, otros inversores seguirán. Los bancos otorgarán más crédito. Los proveedores ofrecerán mejores condiciones». Procesé todo, piezas encajando. La desesperada búsqueda de aprobación de Robert, el matrimonio de Christopher con Jennifer como parte de la construcción de una imagen familiar respetable, la ubicación diseñada para ocultar al pobre maestro del inversor adinerado.
¿Cuánto has comprometido? Nada todavía, dijo Robert, endureciendo ligeramente la expresión. He evitado hacerlo porque algo no me parecía correcto. Los números funcionan en papel, pero los negocios familiares viven o mueren por la dinámica familiar. Miró a Michael, que se había acercado aún más, ahora a unos 6 metros. Tras ver cómo lo trataron esta noche, estoy inclinado a retirarme por completo. Michael debió escuchar esa última parte. Su rostro pasó de pálido a ceniciento. No tomes esa decisión basándote en mí, dije en voz baja. ¿Por qué no? Robert se recostó. ¿Crees que invertiría en personas que no respetan la lealtad, que ocultan a sus propios familiares? Eso me dice todo sobre su carácter, Verney. Desde nuestra derecha, Michael se acercó lo suficiente para que pudiera ver el pánico en sus ojos. Reconoció a Robert Thomas. Debió haberlo visto en Forbes, en el Portland Business Journal, en artículos financieros. Robert Thomas, inversor de capital de riesgo, valor estimado entre 40 y 50 millones, una de las personas más influyentes del noroeste del Pacífico. Y estaba sentado en la mesa 18, conversando profundamente con el padre que habían desestimado. Tu hijo definitivamente me reconoce, observó Robert con diversión. Maneja un concesionario de autos, sabría quién eres. ¿Sabe que somos amigos? Ahora sí. Robert volvió su atención hacia mí. Entonces, amigo viejo, ¿cómo terminó tu hija casándose con esta familia en particular? Le di la versión abreviada. Compromiso de Jennifer, la presión de fingir, el desastre de la cena, las semanas de silencio que llevaron a esta boda donde me habían asignado a un rincón como un mueble dañado. Robert escuchó sin interrumpir, su expresión tornándose más seria. Y aún así viniste, dije. Es mi hija. Incluso después de que me pusieran aquí. No era una pregunta, era un hecho. Incluso después. Robert guardó silencio un momento, mirada distante, luego se enfocó de nuevo en mí. Verney, déjame explicarte exactamente lo que propuso Richard. La participación total implicaría reestructurar todo el negocio. Tendría autoridad para tomar decisiones sobre operaciones, contrataciones, roles familiares en la empresa. Hizo una pausa significativa, incluyendo si ciertos miembros familiares permanecen involucrados o no. Entendí lo que no decía. Tendría influencia, considerable influencia, si decidiera usarla. La música de la ceremonia comenzó. Cuerdas suaves provenientes de altavoces escondidos por el salón. Los invitados se dirigieron a sus asientos. La boda estaba a punto de empezar. Michael permaneció congelado a 9 metros, observándonos, calculando si debía intervenir o informar a Christopher y a los Benjamin. Robert levantó ligeramente su copa de whisky. Por los viejos amigos que aparecen incluso cuando no son bienvenidos. Levanté mi vaso de agua. Por los viejos amigos que se sientan en un rincón cuando podrían estar en cualquier parte. Chocamos las copas. A lo lejos, vi a Michael moverse finalmente, no hacia nosotros, sino hacia Christopher, que estaba cerca de la entrada de la ceremonia. Hablaron con urgencia, los ojos de Christopher buscando la mesa 18. Creo que nos han notado, dijo Robert con calma. Creo que tienes razón. La música se elevó. La ceremonia comenzaba. Pero para mí, algo más también empezaba, la comprensión de que no era tan impotente como habían asumido. Tenía la atención de Robert. Robert tenía influencia, y la familia Benjamin necesitaba desesperadamente su aprobación. El padre que habían ocultado junto al baño acababa de convertirse en la persona más importante en la sala. Michael no caminó por el salón. Corrió. Su movimiento llamó la atención de los invitados cercanos. Un padrino abandonando su puesto, zigzagueando entre las mesas con propósito urgente. Observé desde la mesa 18 mientras encontraba a Christopher cerca de la entrada de la ceremonia, le agarraba el brazo, lo apartaba. Incluso desde 16 metros, pude ver los labios de Michael moviéndose rápidamente, su mano señalando hacia nuestra mesa. Tu hijo parece preocupado, observó Robert con calma. Acaba de descubrir quién eres.
Robert tomó un sorbo de whisky y comprendió que su familia me había ubicado allí como un insulto deliberado. Algo así. Jennifer se unió a ellos, su vestido blanco rozando mientras Michael la arrastraba a su reunión urgente. Christopher hablaba rápido, gesticulando. La confusión de Jennifer se transformó en horror al comprender. Todos miraron hacia la mesa 18. «Aquí viene la caballería», dijo Robert. «Pero no fueron mis hijos quienes llegaron primero». Richard Benjamin se acercó, con su sonrisa empresarial firme, pasos confiados atravesando el salón. Tenía una mano extendida hacia Robert antes de notar con quién estaba sentado. Sus pasos vacilaron. La sonrisa se mantuvo, pero sus ojos se abrieron ligeramente. «Robert, me alegra que haya podido venir». Se recompuso suavemente, avanzando. «Pero, ¿por qué está sentado aquí atrás en vez de en?» Se detuvo, mirándome con apenas disimulado desconcierto. «¿Se conocen ustedes dos?» Robert se detuvo, estrechando la mano de Richard con menos calidez de la que la cortesía requería. «¿Se conocen?» «Richard, Verney y yo somos viejos amigos. Casi 40 años. Compañeros de universidad». «Dijiste exactamente eso». Robert había escuchado toda la historia. Robert movió su silla ligeramente más cerca de la mía, una manifestación física de alianza que todos notaron. Su expresión se había endurecido. Le expliqué la situación, la mesa junto al baño, tus comentarios sobre mi pobreza haciéndome inadecuado para interactuar con los invitados, la exclusión sistemática de mi propia boda de hija. El pánico de Richard se estaba volviendo visible. «Robert, por favor», intentó intervenir. «Estoy seguro de que ha habido un malentendido», dije en su lugar. Robert se levantó, y su voz se proyectó sobre varias mesas cercanas. «Richard, me temo que necesito reconsiderar nuestras próximas reuniones de negocios. Un hombre que no respeta al padre de su futura nuera difícilmente será un socio de confianza. Los valores familiares son decisivos en mis decisiones de inversión». La atmósfera cambió de inmediato. Las conversaciones en las mesas cercanas se interrumpieron. Las cabezas se giraron. La cara de Richard pasó de pálida a grisácea. «Robert, no, por favor», dijo Richard. «Esto fue un error. Un error de ubicación. Nada más. Los errores revelan carácter», dijo Robert con tono helado. «Me pondré en contacto para informarle mi decisión». Christopher intervino, con la voz tensa. «Señor Thomas, mi padre ha estado trabajando para esta sociedad durante meses. No puede tomar una decisión basada en un plano de asientos de boda». «Puedo tomar decisiones basadas en los criterios que elija», respondió Robert, con la misma evaluación fría que aplicaría a una propuesta de negocios fallida. «Y elijo invertir en familias que valoren la lealtad, el respeto y la integridad». Jennifer tocó mi brazo. Miré su mano y luego su rostro. Se retiró como si se hubiera quemado. «Papá, por favor», susurró. «¿Podemos hablar de esto en privado?» «Hablaremos más tarde, Jennifer». «Tal vez». Más invitados habían notado la confrontación. Podía escuchar susurros que se propagaban como ondas. «Ese es Robert Thomas. ¿Quién es el hombre mayor?» «Creo que es el padre de la novia». «¿Por qué lo sentaron allí si conoce a Robert Thomas?» Patricia Benjamin apareció al lado de su esposo, confusión evidente. «Richard, ¿qué está pasando?» «Robert está reconsiderando la inversión», dijo él, apretando los dientes. «¿Por los asientos?» Su voz se elevó ligeramente. «Eso es absurdo. Eso es negocio». Robert se sentó a mi lado, desestimándolos efectivamente. «Ahora, si nos disculpan, Verney y yo tenemos 40 años de cosas que ponernos al día». La ceremonia comenzó poco después. Jennifer y Christopher intercambiaron votos, pero la alegría se había evaporado. Richard no dejaba de mirar hacia la mesa 18, donde Robert y yo hablábamos animadamente, riendo con recuerdos compartidos, mostrando una amistad evidente de décadas. Durante la cena, noté que otros invitados hacían preguntas,
Se inclinaban hacia sus compañeros, señalaban sutilmente nuestra mesa, recibían explicaciones en voz baja. La moneda social de la sala había cambiado. De repente, el hombre junto al baño era la persona más interesante del lugar. Los Benjamin intentaron varias veces acercarse durante la velada. Cada vez, Robert y yo estábamos absortos en conversación, recordando días de universidad, discutiendo los negocios de Robert, comparando notas de los años pasados. No los estábamos excluyendo deliberadamente, simplemente teníamos cosas más interesantes de que hablar que su crisis. Mis hijos permanecieron alejados. Michael estaba cerca del bar, observándonos con ansiedad visible. Jennifer se sentó en la mesa principal junto a Christopher, su sonrisa frágil, los ojos miraban repetidamente hacia la mesa 18. Amanda seguía intentando hablar con Michael, que apenas la reconocía. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a retirarse, Robert y yo nos levantamos para irnos juntos. Habíamos estado hablando durante horas, y en esas horas me sentí más respetado y valorado que en años con mi propia familia. Jennifer se acercó una última vez. «Papá, por favor. Necesitamos hablar. Hablaremos más tarde, Jennifer. Tal vez». «¿Cuándo?», preguntó. «Cuando entiendas lo que hiciste». Miré más allá de ella hacia Christopher, hacia Michael que estaba cerca. «Todos ustedes». Robert apoyó su mano brevemente sobre mi hombro, un gesto de solidaridad que varios invitados que se iban notaron. «¿Listo, Verney?» Caminamos juntos hacia la salida del salón. En la puerta, Robert sacó una tarjeta de presentación de su billetera, escribió algo en el reverso y me la entregó. «Mi celular personal. Llámame mañana. Debemos hablar más». Michael estaba cerca de la salida. Vio el intercambio, sus ojos siguiendo la tarjeta de la mano de Robert hasta mi bolsillo. Robert y yo salimos lado a lado, dejando a mis hijos mirando desde el salón. Christopher estaba junto a Jennifer, ambos con expresión de sorpresa y desconcierto. Richard Benjamin nos observaba ir, su rostro era una máscara de desesperación apenas contenida. Sus esperanzas de negocio se iban caminando por la puerta, y él lo sabía. Esa noche no pude dormir. Acostado en mi apartamento, aún con la camisa blanca puesta, veía sombras moverse por el techo. Mi teléfono vibraba constantemente en la mesita de noche. Los mensajes de Jennifer pasaban de disculpas a súplicas. «Papá, por favor responde. Necesitamos hablar». «Lo siento mucho». No respondí a ninguno. Michael llamó 2 veces, ambos al buzón de voz. Alrededor de las 9 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un nuevo nombre, Robert Thomas. «Café hoy. Debemos hablar. Elite Coffee en Pearl District. 11 de la mañana». Le respondí, «Estaré allí». Me duché y me vestí con jeans limpios y camisa de botones, con blazer, no intentando impresionar, solo presentándome con dignidad tranquila. El hombre en el espejo se veía diferente que la mañana anterior, más sólido, más presente. Elite Coffee ocupaba un espacio de almacén convertido en el Pearl District. Ladrillo expuesto, arte local en las paredes, clientes en ropa deportiva cara, degustando cafés filtrados de origen único. Vi a Robert en una mesa de esquina, con 2 tazas ya esperando. Se levantó cuando me acerqué y me abrazó con calidez. «¿Dormiste bien?» «No». «¿De verdad?», dijo. «Mucho que procesar». Nos sentamos. Él deslizó una taza hacia mí. «He estado pensando toda la noche también. Verney, estoy furioso en tu nombre. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué necesitas?» Abracé la taza, sintiendo su calor. «No quiero venganza. No es mi naturaleza. Pero sí quiero que comprendan, que aprendan lo que realmente significa el respeto». Robert se recostó, estudiándome. «Richard Benjamin está desesperado. Aceptará casi cualquier cosa para asegurar mi inversión. Podemos usar eso». «¿Usar cómo?», pregunté. «Condiciones que los obliguen a enfrentar consecuencias». Sacó una carpeta de cuero, abrió un bolígrafo, no un castigo arbitrario, sino términos de negocio lógicos que enseñaban lecciones. Hablamos casi 2 horas.
Robert bosquejó estructuras de inversión, posibles cronogramas, planes de contingencia. Explicó la situación de Richard: 3 lavaderos de autos, todos perdiendo dinero, deuda bancaria superior a $340.000, plazo de incumplimiento de 60 días sin capital fresco. Christopher trabaja como analista financiero, gana alrededor de 120.000 al año, vive cómodamente mientras el negocio de su padre colapsa. Jennifer se beneficia de esa comodidad. Exactamente, asentí. Robert golpeó su bolígrafo en la carpeta. ¿Y si los términos de inversión requieren la participación directa de Christopher? Los negocios familiares necesitan compromiso familiar. Tendría que dejar su trabajo actual y trabajar en los lavaderos. Su salario sería de 65.000, quizá 70, casi la mitad de su ingreso actual. Casi la mitad. Además, requeriría optimización de costos, lo que significa que la familia tendría que mudarse de su costosa casa en West Hills a un lugar más modesto. Procesé todo. Los odiarían. Experimentarían presión financiera, pérdida de estatus, disminución. Robert me miró. ¿Eso es venganza o consecuencias? Consecuencias, dije despacio. Resultados naturales de decisiones empresariales pobres. Exactamente. Y una condición más, dijo, endureciendo la expresión. Una disculpa formal pública hacia usted en una reunión familiar. ¿Por el registro oficial? ¿Cree que Richard aceptará? No tiene opción. Sin mis 200.000, está en quiebra en 2 meses. Robert mencionó otra cosa, una fundación benéfica. Estaba considerando apoyar a educadores jubilados que sacrificaron financieramente por su profesión. Yo sería perfecto como consultor, 5.000 al mes por trabajo legítimo. Tengo 37 años de experiencia en educación. Esa experiencia tiene valor. Robert, no puedo aceptar caridad. No es caridad. Es empleo, dijo, inclinándose. Hace 40 años me prestaste $50 cuando no podía pagar la renta. Nunca lo pediste de vuelta. Ni lo mencionaste. Así eres tú. Déjame devolverte el favor. Lo pensé. 5.000 al mes casi duplicaría mi pensión. Más importante, demostraría a mis hijos que su padre tenía valor y reconocimiento que nunca habían reconocido. Está bien, dije. Pero trabajaré por ello. Consultoría real, contribución real. No de otra manera. 3 días después, me senté en la oficina del abogado Stephen Parker en el sureste de Portland. El abogado escuchó atentamente mientras explicaba mis deseos. Un fideicomiso que dirigiera mis ahorros a fines benéficos tras mi muerte, excluyendo explícitamente a mis hijos como beneficiarios. Pueden impugnarlo, advirtió Parker. Alegar influencia indebida o capacidad disminuida. Tengo 63 años, sano y lúcido. Documentemos todo. Me han usado como cajero durante décadas. Basta. Parker tomó notas. Les dolerá cuando lo descubran. Ese es el punto. Escribí un cheque por 3.000, casi 20% de mis ahorros restantes. Mi mano se mantuvo firme. Las semanas siguientes se establecieron un patrón. Mi teléfono sonaba constantemente. Jennifer, Michael, a veces Christopher. Desarrollé un sistema: mirar la pantalla, rechazar llamadas, volver a lo que estaba haciendo. Ocasionalmente respondía mensajes con frases breves y frías. Ocupado con trabajo, no puedo hablar ahora. Los mensajes de Jennifer se volvían más desesperados. Papá, por favor llámame. Necesitamos hablar. Lo siento mucho por todo. Mi respuesta: horas más tarde, ocupado con trabajo, tal vez después. ¿Qué trabajo? Papá, por favor. La familia de Christopher está muy estresada por la decisión del señor Thomas. No me importa. Dejaste claras tus prioridades. No es justo. Entonces deberías haberme criado como dices que me amas. A finales de mayo, Robert organizó una reunión formal en su oficina del centro. Espacio elegante, vistas panorámicas de Portland, mesa de conferencias que probablemente costaba más que mi auto. Presentó a Richard y Patricia Benjamin, Christopher y Jennifer, y a mí como asesor de Robert. Robert expuso los términos de inversión usando diapositivas de PowerPoint, profesional e impersonal.
Las cifras eran claras: $200.000 a cambio del 40% de participación y control operativo. Luego, la diapositiva de condiciones. La participación familiar es innegociable. Christopher trabajará directamente en operaciones al salario de gerente de lavaderos de autos. Christopher palideció. ¿Tengo que dejar mi trabajo? Sí, es un recorte importante. Además, la optimización de costos requiere mudarse de su residencia en West Hills a algo más sostenible financieramente. La voz de Patricia fue cortante. Estás dictando dónde viviremos. Exijo responsabilidad financiera. Son términos estándar para inversiones en negocios en crisis. Robert avanzó a la siguiente diapositiva. La responsabilidad familiar requiere una disculpa formal al señor Butler por el trato durante la planificación y la ceremonia de la boda. Registro público, testigos, documentación. Jennifer jadeó. Richard miraba la pantalla, su mandíbula trabajaba. Estos términos son innegociables, continuó Robert. Acéptenlos o me retiro. Tienen hasta el fin de semana para decidir. El silencio se prolongó. Pude escuchar la respiración de Patricia, rápida y superficial. Las manos de Christopher se aferraban a los reposabrazos de su silla. Jennifer me miró con algo parecido a traición en los ojos. Finalmente, Richard habló, con la voz tensa. Aceptamos. Excelente. Mis abogados prepararán los documentos formales. Mientras todos se levantaban para irse, Jennifer se acercó a mí. Papá, por favor, veremos cómo manejas estos cambios, Jennifer. Las acciones importan más que las disculpas. Salí con Robert, dejando a mi familia para procesar lo que aceptar esos términos realmente significaría para sus vidas. En el estacionamiento, Robert dijo en voz baja. Esto es solo el comienzo. La verdadera prueba vendrá cuando tengan que cumplir. Las personas pueden estar de acuerdo con cualquier cosa cuando están desesperadas. Cumplir con los acuerdos revela el carácter. Asentí, consciente de la parte difícil. Ver a mis hijos enfrentar las consecuencias aún estaba por venir. El lunes por la mañana, a principios de junio, llegó un mensaje de Jennifer. Christopher comenzó hoy en los lavaderos. Esto es más difícil de lo que esperábamos. Lo leí mientras tomaba café en mi mesa del comedor, la misma donde meses atrás había procesado su petición de fingir. No respondí. Las consecuencias que había puesto en marcha ya estaban ocurriendo y decidí dejarlas desarrollarse sin intervenir ni consolar. Durante las semanas siguientes, los avances me llegaban por distintos canales. Los mensajes cada vez más escasos de Jennifer, conversaciones ocasionales con Robert, quien seguía de cerca la situación del negocio de los Benjamin como parte de su debida diligencia. Incluso las redes sociales de Jennifer, antes llenas de fotos de lujo cuidadosamente seleccionadas, mostraban ahora largos espacios entre publicaciones. La transición de Christopher había sido brutal. De analista financiero a gerente de operaciones de un lavadero de autos, de oficina con clima controlado a lavadoras a presión y problemas de drenaje, de vestimenta casual de negocios a empaparse todos los días, gestionando adolescentes con salario mínimo que no se presentaban a los turnos. Su salario había bajado de 120.000 a 65.000, casi la mitad de su ingreso anterior. Jennifer me envió un mensaje. Christopher llega a casa exhausto todas las noches. Está enojado todo el tiempo. Me lo imaginé descubriendo lo que significaba trabajar duro por un salario modesto. El mismo Christopher que me había llamado solo un profesor con tanta facilidad despectiva. Se había mudado de su apartamento en Pearl District, 3.500 al mes por ventanas de piso a techo y servicios del edificio, a algo mucho más modesto, 1.800 al mes en un barrio menos elegante. Sin portero, sin gimnasio, solo refugio básico. El estilo de vida de Jennifer colapsó visiblemente. Sus compañeros de trabajo notaron que repetía los mismos atuendos, llevaba almuerzo de casa en lugar de salir con ellos a restaurantes. Cuando le preguntaban si todo estaba bien, daba excusas vagas sobre ahorrar para una casa. Yo conocía la verdad. Había recortado su presupuesto de manicura, ahorrando $240 al mes. No más compras en boutiques. No más cenas informales de $150. Cada gasto discrecional era analizado y eliminado. Mi trabajo de consultoría con la fundación de Robert comenzó en serio. Me reuní con docentes jubilados, revisé solicitudes de becas,
Compartí mi experiencia en desarrollo curricular. El trabajo era significativo y remunerado, 5.000 al mes. Por primera vez en años, me sentí valorado por mi conocimiento y no por mi disposición a abrir mi cartera. Llevaba la carpeta de cuero que Robert me había regalado, me presentaba como consultor educativo con orgullo silencioso. La gente escuchaba cuando hablaba de pedagogía y de apoyar a los docentes que habían dedicado su vida a la educación pública. Jennifer intentó visitarme una vez en julio, sin aviso. La recibí en la puerta, pero no la invité a entrar. Había perdido peso, no de manera saludable. Su cabello mostraba raíces donde los reflejos de salón habían crecido. Llevaba jeans y una camiseta sencilla, en lugar de ropa casual de diseñador. Lucía mayor de 32 años, exhausta de una manera que el maquillaje no podía disimular. «Papá, ¿podemos hablar, por favor?» «Estoy ocupado, Jennifer. Preparando una reunión de la fundación». «¿Fundación?» Su rostro reflejaba confusión. «Mi trabajo de consultoría. Te dije que estaba ocupado con trabajo. Pensé que no sabías que realmente trabajaba. Nunca preguntaste. Supusiste que te evitaba por despecho». Mantuve el tono firme. «Te evito porque ahora tengo responsabilidades, gente que valora mi experiencia». Se fue poco después. La observé desde mi ventana mientras se subía a su auto, no el modelo nuevo que condujo en la boda, sino uno más antiguo y práctico. Robert me actualizaba periódicamente sobre la situación de la familia Benjamin. Patricia vendía joyas discretamente en tiendas de consignación, intentando mantener las apariencias mientras perdía dinero. Richard trabajaba jornadas de 12 horas, con apariencia envejecida, estabilizando operaciones desesperadamente, mientras la gestión inexperta de Christopher generaba crisis constantes. La familia que había demostrado riqueza tan convincentemente en la boda se desmoronaba hilo por hilo. Pero la destrucción real estaba en el matrimonio de Jennifer. Me enviaba fragmentos de sus discusiones. «Christopher te culpa por todo. Dice, si no hubiera sido tan sensible con un plano de asientos, nada de esto habría pasado. Apenas podemos hablarnos». Podía leer entre líneas. Christopher mostraba su verdadero carácter bajo presión, mercenario, egoísta, incapaz de asumir responsabilidades. Jennifer finalmente veía lo que yo había visto en esa primera cena, un hombre que valoraba el dinero sobre las personas, las transacciones sobre las relaciones. A mediados de julio, Michael llamó. «Me excluiste de tu testamento. Soy tu hijo». Puse el teléfono en altavoz y saqué las notas que había preparado para esa conversación. «Sí. Y durante 35 años he sido tu banco personal. Permíteme recordarte las cifras. No necesito lecciones. $8.000 hace 3 años para un negocio que nunca se concretó. 6.000 hace 13 años por un auto que destrozaste por negligencia. 12.000 para tu boda, prestado al 8% que pagué solo. 35.000 para la educación de Jennifer. Nunca un gracias. Nunca un centavo devuelto. La familia ayuda a la familia. La familia también respeta a la familia». Mi voz permaneció calmada, educativa. «Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias. Te estoy enseñando la misma lección». Amenazó con acciones legales. Le di el número de Stephen Parker y terminé la llamada. La decisión final de Robert llegó ese mismo mes. Estuve presente cuando la comunicó, sentado en su oficina del centro como su asesor, mientras la familia Benjamin se acomodaba alrededor de la mesa de conferencias. Richard y Patricia, Christopher y Jennifer, todos tensos, esperanzados, desesperados. Tras una evaluación exhaustiva, Robert dijo, con tono profesional y neutral: «He decidido no proceder con la inversión en Benjamin Automotive Services». La cara de Richard se desplomó. «Robert, por favor. Hemos implementado todos los cambios que requeriste. Los cambios no fueron suficientes. He observado disfunción familiar continua, transferencias de culpa, ausencia de responsabilidad genuina. Son señales de alerta para asociaciones de negocio». La voz de Christopher apenas se contenía. «Esto es personal, no profesional». «El carácter personal es profesional», dijo Robert, con los ojos fríos.
Cómo tratas a tu familia revela cómo tratarás a tus socios. Yo invierto en integridad. Aquí no la veo. Los vi procesar la muerte de sus esperanzas. Sin los 200.000 de Robert, Richard tendría que vender al menos un lavadero a precios bajos solo para satisfacer parcialmente a los acreedores. El imperio empresarial que había construido durante décadas había terminado. Más tarde, Jennifer me contó lo que dijo Christopher al llegar a casa. «Esto es por tu padre. Si no hubieras estado tan apegado a él, Robert habría invertido. Incluso en el fracaso, no pudo asumir responsabilidad. Me culpó a mí, a ella, a todos, menos a él mismo». Fue entonces cuando Jennifer comprendió qué tipo de hombre había elegido como esposo, alguien que la veía como una inversión que no había dado rendimientos, alguien que quería que ella me excluyera de mi propia boda por conveniencia, alguien que nunca la había amado realmente. Llegó finales de agosto, con tardes cálidas y señales de otoño. Jennifer apareció en mi pasillo, con jeans y camiseta sencilla, sin maquillaje, cabello en una coleta simple. Traía el reloj antiguo que le había dado en la boda, ahora sin envolver. «Hola, papá. Gracias por recibirme». Nos sentamos en mi mesa del comedor. Colocó el reloj entre nosotros, marcando suavemente los segundos. «Me avergoncé de ti», dijo, con lágrimas. «Quería pertenecer al mundo de Christopher tanto que te traté como un bochorno. ¿El plano de asientos de la boda? Lo aprobé. Fui un cobarde. ¿Dónde está Christopher ahora? Presenté la demanda de divorcio hace 3 días. Nunca me amó. Pensó que venía de la riqueza. Cuando esa ilusión se desmoronó, también su interés. Michael llegó poco después, igualmente humillado. Te traté como a un banco. Nunca te pagué ni te agradecí. Me avergüenzo de que haya tenido que perder mi herencia para entenderlo. Esto no era venganza, les dije. Esto era educación. Si reconstruimos nuestra relación, debe ser bajo nuevos términos, honestos y respetuosos. Lo que sea necesario, dijo Jennifer. Lo demostraré con acciones, no con palabras. Para septiembre, la nueva realidad se asentó. Jennifer comenzó un nuevo trabajo que Robert ayudó a conseguir. Michael me visitaba semanalmente. Reconstruimos lentamente sobre una base de honestidad. La familia Benjamin vendió sus lavaderos para pagar deudas. Christopher se mudó a Arizona. Me trasladé a un apartamento mejor, cómodo y seguro. Una tarde, Robert y yo nos sentamos en mi balcón viendo el atardecer. «¿Cómo van las cosas con Jennifer y Michael?», preguntó. «Mejorando lentamente. Diferente a antes, pero mejor. Más honestas». Mi teléfono vibró. «Jennifer, primer día. Gracias por todo, papá». Luego Michael. «¿Necesitas algo para la cena del domingo?». Escribí de vuelta. «Solo tráete a ti mismo». Por primera vez en años, sentí paz completa. No porque todo fuera perfecto, sino porque mis relaciones eran finalmente reales. Mis hijos habían aprendido que la dignidad no se compra, que el respeto se gana. Lo habían aprendido por las malas, pero lo habían aprendido. Y yo había aprendido que defenderse nunca es la elección equivocada. Esto fue justicia, la satisfacción tranquila de ser valorado por quien eres. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.